Era el emperador de la espada, pero fue emboscado por 300 inmortales y traicionado por su buen amigo, el cual lo terminó mandando con San Pedro, pero tiempo después un niño convoca su mente espiritual, pidiéndole ayuda. Todo comienza en las llanuras de la secta eterna, donde los discípulos lloraban la pérdida de sus hermanos, los cuales murieron al defender la secta, pero uno de los maestros les dice que pararan de llorar ya que hoy era el día del nuevo maestro de la secta. Y que nadie tenía permitido quejarse, mostrando su poder. Uno de los discípulos le reclama, diciéndole que este no era el momento de mostrar su poder, ya que muchos discípulos de la secta habían fallecido, y mencionándole también que el anterior maestro de la secta había sufrido graves heridas en su cultivo, el cual lo llevó a renunciar al puesto de maestro de la secta. Su maestro le dice que no se quejara más, y que fuera a saludar al nuevo maestro de la secta, el cual era nuestro prota. El cual solo era un niño de 3 años, nuestro prota todo confundido sin saber qué estaba pasando, se preguntaba que como miércoles había renacido en el cuerpo de un niño, pero ya recobrando su recuerdo. Nos cuenta que era el emperador de la espada, un ser muy poderoso, el cual consideraba a los inmortales como simples hormigas, pero había sido traicionado por su buen amigo, el cual lo emboscó con 300 inmortales. Pero afortunadamente antes de morir, había separado su espíritu, el cual le permitió conservar sus recuerdos, pero no pasó mucho para que su mente espiritual fuera convocado, el cual fue un niño de 3 años, el cual lloraba pidiéndole ayuda. El niño le cuenta que cientos de cultivadores malvados atacaron su secta, rompiendo la formación, matando a muchos discípulos y ancianos, y maestros, pero afortunadamente su padre estaba allí, el cual les hizo frente a los malvados, pero desafortunadamente, había tenido que sacrificar su esencia vital para proteger la secta. Como resultado no tuvo más remedio que renunciar al puesto de maestro, debido a graves heridas en su cultivo, pero ya con su padre fuera de la secta, alguien había aprovechado esa oportunidad para obligarlo a beber veneno, el cual lo llevó a su muerte. Nuestro prota al escuchar todo lo sucedido, le dice, está bien bro, yo te ayudo, no te conozco pero con tal de estar vivo, y poder ver waifus yo te ayudo. Bueno, no es eso lo que dice, pero se entiende, pero tal parece que fueron puras palabras. Ya que él no tenía ni idea de cómo lidiar con la secta, también tenía el problema de encontrar al que lo mató, pero todo este asunto no era un obstáculo para él, ya que en su vida pasada tuvo que lidiar con muchos inmortales, y ellos eran simples cultivadores. Uno de los maestros preguntaba si era realmente bueno que un niño tomara el cargo de maestro, ya que la secta estaba a punto de caer, y depender de un niño sería muy arriesgado. De pronto nuestro prota se levanta y pide que se pongan de pie, pensando que primero necesitaría ganar estatus, y como San Pedro tenía sus preferidos, nuestro prota no solo era el maestro de la secta, sino que también tenía 3 admiradoras. No solo es una. Como sea. El prota preguntaba que cuál era la situación de la secta. Uno de los ancianos le informa que la secta había sufrido grandes daños y que apenas pudieron resistir al ataque. Y también le informa que el pico Tianzu y el estanque celestial fueron completamente destruidos. También 13 ancianos y un sinnúmero de discípulos habían sido asesinados, y advirtiéndole que si atacaban de nuevo, la secta no podría resistir, preguntándole a nuestro prota que cómo deberían resolver el asunto, ya que ellos no tenían permitido decidir sobre ese tema. Tal parece que este anciano tiene malas intenciones hacia nuestro prota, ya que trataba de hacer que los ancianos y discípulos cayeran en desesperación, para que los demás ancianos le pidan su decisión al prota. El prota le preguntaba al anciano que quién era él. El viejo le dice que es uno de los ancianos de la secta, llamado Chu. El prota, ya con una idea en mente, se le queda alabando al anciano por poseer tanta fuerza, con el cual había salido ileso de la batalla, ya que si su padre tuviera tal poder, tal vez habría salido ileso de la batalla también. Los ancianos empiezan a sospechar, preguntándose que como el anciano Chu había salido ileso de la batalla, ya que su cultivo era inferior al del anterior maestro de la secta. El anciano, con una cara seria, le dice a nuestro prota que su cultivo no era comparable al del anterior maestro, explicándole que estaba evacuando a los discípulos durante la batalla. Nuestro prota, con una cara temerosa, le dice que él no quiso decir eso, y que no le mirara con esa cara tan enojada, rompiendo en llanto frente a los demás ancianos. La chica le dice al anciano Chu que no fuera tan malo con el prota, ya que él tenía la responsabilidad de ser el nuevo maestro, debido al anterior maestro de la secta, quien había sacrificado su cultivo para proteger la secta. El anciano piensa que eso no es lo que quiso decir. Uno de los ancianos coincide con la chica, y le pregunta al anciano Chu qué cosa estaba tramando. El prota, terminando de llorar, les dice a todos que se calmen, ya que su padre dijo que la secta era el hogar de todos.
ya que todos tendrían un papel importante para la secta, haciéndole un gesto amigable al anciano gordito. El anciano gordito coincide con el prota y les dice a todos que el anterior maestro de la secta había sacrificado su presencia vital para proteger a toda la secta y que también la madre del prota se había sentido pálida de la noche a la mañana por todos los problemas que había, y ahora el prota tendría que tomar el cargo de maestro de la secta a una edad tan temprana, preguntándole si eso no era suficiente desgarrador para un niño, así que le pregunta al anciano Chu si estaba tratando de ir contra los demás ancianos. El anciano Chu le dice que no quiso decir eso, pero al instante el anciano gordito rompe sus ropas, haciéndole ver sus grandes heridas por todo el cuerpo. Él le dice que estas eran sus heridas que obtuvo durante la batalla, preguntándole que cuáles fueron las heridas que él obtuvo durante la batalla. El anciano no sabe qué responderle, pero su discípulo sale a su defensa, diciéndoles a todos que su maestro era muy fuerte, y fue por esa razón no obtuvo tales heridas. El anciano le pide que se calle, ya que solo causaría más problemas. El discípulo, sin darle mucha importancia, les dice que él también había recibido una gran herida, mostrando celos a todos. Uno de los discípulos le reclama, ya que su herida era muy pequeña, el cual terminó curándose muy rápido, haciendo avergonzar al anciano Chu. Uno de los discípulos le dice que le mostraría una verdadera herida, rompiendo sus ropas, mostrándole todas sus heridas que tenía en el cuerpo, pidiéndole a todos sus compañeros que lo hagan también. Todos sus compañeros rompen sus ropas, mostrando todas sus heridas también, el cual le pareció un poco extraño a nuestro prota. El discípulo del anciano Chu se queja por quitarse la ropa en público, ya que estaban causando una gran vergüenza. El anciano Chu se da cuenta que había caído en una trampa, ya que los ancianos estaban en su contra. El anciano gordito le dice que su cultivo, aunque era alto, siempre huía de las peleas y no le daba tanta importancia, preguntándole que si acaso él no sabía que eso era un crimen por cobardía. El anciano, todo confundido, se preguntaba que por qué él estaba siendo amenazado, ya que él debería ser el que los amenazara. El gordito le dice a nuestro prota que no dudara en preguntarle al anciano Chu la razón por la que no estaba herido. Nuestro prota acepta, así que le pregunta al anciano la razón por la que no estaba herido. El anciano piensa que el gordito tramó todo este asunto contra él, así que, partiendo en llanto, le dice a nuestro prota que él solo estaba tratando de evacuar a los discípulos y que si eso era un crimen, que por favor lo castigara severamente, burlándose en su mente, ya que su actuación era buena, pero el prota le dice que sus palabras tenían sentido y que tal vez no debería castigarlo. El anciano, siguiendo con la actuación, le pide que por favor lo castigara, ya que él estaba dispuesto a ser castigado. El prota acepta y le da el castigo de poner la cara en la pared y reflexionar durante 3 años. Tal parece que no le funcionó la idea al anciano. El anciano, todo impactado, trata de justificar sus palabras, pero por obra de magia, el prota se queda dormido. El anciano se queda todo enojado por la actitud del prota. Uno de los ancianos le dice que cumpliera con el castigo, ya que la orden fue dada, y que no dudara más. El anciano trata de reclamarle al prota, pero es silenciado por la chica, quien le pide que guardara silencio, ya que nuestro prota estaba durmiendo. El gordito le dice que fuera a recibir su castigo, ya que si no, las palabras que había dicho serían puras mentiras. Nuestro prota, guiñándole el ojo, le dice que si no quería recibir su castigo, que lo dejara, ya que él solo era un niño, y sus palabras no eran de gran importancia. El anciano se da cuenta que el verdadero armador de la trampa era el prota, rompiendo su defensa frente a los ancianos, así que le dice a nuestro prota que iría a recibir su castigo, pensando que era un buen actor, al igual que como su padre, así que con malas intenciones, le dice a nuestro prota que su posición como maestro no iba a durar mucho. Llamando la atención de los demás, el gordito le pregunta al anciano si estaba tratando de rebelarse contra nuestro prota. Dándose cuenta los demás sobre las intenciones del anciano Chu, el gordito ordena que se llevaran al anciano Chu al acantilado para que fuera a recibir su castigo. Obviamente no era suficiente para mantenerlo controlado, ya que él tenía el cultivo más alto que los demás ancianos, el cual estaba en el 9º nivel del alma naciente. Su discípulo trata de ayudarlo, pero es interrumpido por el prota, quien le pregunta si era el discípulo del anciano Chu. Él le dice que sí. El prota le dice que tendría que compartir el castigo, ya que como él tampoco resultó herido, enojando al tipo, quien le reclama por la decisión que estaba tomando. Al instante los
Dos ancianos se lanzan contra él por el atrevimiento de reclamarle a nuestro prota, causando un choque de energía en el lugar. El anciano les dice que él y su discípulo solo estaban dos reinos separados. Llamando la atención del prota, nos menciona que hay diferentes refinamientos de ki. El primero es refinamiento de ki, el segundo establecimiento de la fundación, tercero luz giratoria, cuarta fusión, quinto latido del corazón, sexto linki y séptimo el alma naciente, el cual sería el más poderoso de todos por el momento, así que el discípulo del anciano solo estaba 2 niveles bajo que su maestro. Al instante el anciano manda volar a los dos ancianos, causando una grave preocupación a los demás ancianos, ya que ellos no estaban a su nivel. Rápidamente el anciano se acerca a nuestro prota, llamando la atención de los demás. El anciano toma al prota de sus ropas, planeando matarlo. Nuestro prota le pide que lo haga, pero que dejara en paz a su waifu y a los demás. Los discípulos le piden al anciano Chu que no lo haga, ya que avergonzaría al anterior maestro. El prota, cambiando de cara, llama a su padre para que lo ayudara. Obviamente todo era un engaño de su parte. El anciano piensa que todo es otra trampa del prota, hasta que siente una energía muy fuerte en el lugar. El anciano grita que quien lo estaba haciendo, creyéndose que tal vez era realmente el padre del prota, ya que tal vez estaba aquí. El prota le explica que su padre estaba realmente aquí, y cómo dejaría a un niño a cargo de la secta, haciéndole pensar al anciano que todo fue una trampa preparado para que él revelara su verdadero ser. Rápidamente el anciano suelta a nuestro prota, diciéndole a su discípulo que lo siguiera al acantilado, para que recibieran su castigo. Colocando al prota en el suelo, arreglándole la ropa, el anciano le dice a nuestro prota que iba a llevar a su discípulo al acantilado, para que ellos pudieran recibir el castigo, marchándose rápidamente del lugar, llevándose a su discípulo con él, pensando que el padre de nuestro prota era muy astuto para utilizar a su propio hijo como cebo. Luego de eso, nuestro prota escupe sangre, llamando la atención de los demás. Uno de los ancianos se acerca a nuestro prota para ver qué es lo que tenía, observando que tenía una palma venenosa en el pecho. Todos piensan que el viejo Chu era el responsable de tal acto malvado, y fue por esa razón que él huyó rápido. El prota le pregunta si acaso iba a morir. El anciano le responde que no, y que utilizaría cualquier método para salvarlo, e incluso si tendría que sacrificar su cultivo, él lo iba a salvar, maldiciendo al anciano Chu por tal acto malvado que hizo. El prota termina desmayándose, ya que al parecer todo fue obra del prota, ya que él había manipulado su cuerpo para tener esa marca, apareciendo en un espacio misterioso donde se topa con su antigua energía, el cual lo había seguido desde su muerte. El prota nos menciona que la energía que sintió el anciano Chu fue su antiguo poder, preguntándose que si tal vez debería utilizar su antiguo poder para proteger a la secta, pero eso sería muy arriesgado, ya que todavía no se acostumbraba a su nuevo cuerpo. Ya despertándose, siente muy cómodo las almohadas. De pronto, sus 2 piernas eran abiertas por la chica, ya que al parecer, ella lo estaba ayudando a hacer sus necesidades. El prota le pide que pare. La chica le dice que lo estaba ayudando, debido a que él mojaría la cama, estando dormido. El prota rápidamente se aparta de ahí, pensando que si alguien descubría lo que había sucedido ahí, sería el hazme reír de los inmortales. La chica le dice al prota que por qué se sentía avergonzado, ya que ella siempre lo ayudaba con ese asunto. El prota le dice que él solo lo haría, y no necesitaba su ayuda en ese asunto, tocándole la mano. Pero de pronto, el prota siente que su pulso estaba débil, preguntándole a la chica que por qué era eso. La chica le pregunta que cómo lo supo. El prota le dice que tiene el pulso débil, y que no tiene ningún cultivo, pero poseía un físico extraño, preguntándole a la chica si fue por esa razón que su padre le dijo que se quedara a su lado. La chica le pregunta que por qué preguntaba eso tan de repente. El prota le pide que le cuente que dónde fue que su padre la había encontrado. La chica le cuenta que su padre la había encontrado en los campos, y luego él la había entrenado, pero ella no mostraba ningún talento en la cultivación. Por esa razón ella decidió quedarse cerca de nuestro prota. El prota piensa que lo que dice es cierto, ya que en sus recuerdos, cuando ocurrió la batalla, la chica siempre lo había protegido. Así que él decide ayudarla en su cultivación. El prota nos menciona que había diferentes cuerpos, como el caso del elegido, un mortal que tenía un cuerpo especial, con el cual pudo obtener un gran poder en tan solo 3 días. Nos menciona también que había diferentes tipos de físico. El que no estaba iluminado, claramente el que poseía ese cuerpo no podría cultivar, pero si alguien ayudaba a esa persona a iluminarla, la persona no tendría rival para competir contra él. El prota le pregunta que si deseaba cultivar. La chica le responde que sí.
el prota le explica que su cuerpo no poseía ningún mal, ya que poseía un cuerpo especial, el cual era el cuerpo concéntrico secreto. La chica no le daba tanta importancia a eso, ya que solo admiraba lo hermoso que se veía nuestro prota estando serio. En la montaña trasera de la secta eterna se encontraba el antiguo maestro de la secta, presentándose como Yang Jun, el cual estaba tratando de restaurar su poder, pero desafortunadamente no había podido hacerlo, debido a que el arte que utilizó era una de sus técnicas más secretas. Aunque le daba un gran poder, tenía graves consecuencias, ya que había bajado del reino de salida del cuerpo a el tercer nivel del alma naciente, y aunque había utilizado una técnica de su ancestro, no había podido curarse, ya que ahora si pasaban 3 días más, se volvería un ser humano. De pronto un encapuchado se acerca donde estaba. El encapuchado se nos presenta como Xia Yi-Chi. El maestro le pregunta que cómo le fue. El tipo le informa que su hijo se encontraba bien, ya que al parecer, un experto de alto rango lo estaba ayudando. Su padre se pregunta que quién podría ser. El tipo le cuenta que cuando había llegado al lugar, Chu estaba tratando de matar al prota, pero de pronto alguien muy poderoso hizo ejercer su energía. Tanto era la energía de ese tipo que asustó al viejo Chu. El tipo le afirma que podría ser alguien que estaba a punto de volverse un inmortal. Él no había actuado en ese momento, ya que pensaba que él estaba detrás de este asunto. Jian no podía entender que quién podría ser. Preguntándose si tal vez había un grupo de personas que estaba atrás su secta, Jian le da la orden de vigilar al prota, ya que sospechaba que no es el mismo de antes, ya que posiblemente haya un grupo de personas que estaba tras su secta. El tipo le dice que lo hará, desapareciendo al instante. Fuera del palacio de la secta eterna, la chica se encontraba pensativa sobre lo que le dijo el prota, preguntándose qué cosa era el cuerpo concéntrico secreto, ya que nunca había oído hablar de esa técnica en la secta. Mientras tanto, nuestro prota se encontraba meditando, concentrando su energía, ya que si completaba la transmigración, entonces ascendería a la categoría de Dios. De pronto vuelve a caer al espacio misterioso que había visto antes. Piensa que ahora necesitaba volver a su etapa de cultivo de su ser original, para atravesar un gran reino, para ayudar a su waifu, así que primeramente examinará su antigua energía, ya que no creía que solo era un proporcionador de energía, así que piensa que podría ser su antigua espada, quien lo había seguido desde su muerte, presentándose como la espada Yan puro. El prota se encontraba muy feliz, ya que aún tenía su cuerpo de espada de Yan puro original. Nos cuenta que en su vida pasada, había nacido con un cuerpo de espada de Jin puro. Para los inmortales era un cuerpo aterrador, que es raro de ver en 10.000 años. La espada empieza a mostrarse extraños símbolos, mientras alumbraba con gran esplendor. El prota dice que es la ley de la naturaleza, el caos yin y yang, cielo y la tierra, el origen. El prota piensa que con esta espada podría derrotar al cielo, pero ese camino lo había seguido en su vida pasada, pero ahora él quería seguir su propio camino que le pertenezca solamente a él, cortando así el origen. Una oscuridad como el antiguo sonido de la meditación o el susurro de un dios. El origen de la ruptura de la espada es solo un mar de amargura, preguntándose que quién era él, qué tenía que hacer, dónde estaba él. Era el venerable de la espada, no, el antiguo maestro de la espada. Había muerto. Entonces se preguntaba que quién era, preguntándose que si él había creado la espada o la espada original lo había creado a él, así que decide cortar de nuevo. Ahora más calmado, se dice a sí mismo que era el maestro de la espada, Jian Siki, y tenía el cuerpo de la espada en su cuerpo. También era el nuevo maestro de la secta eterna. Mientras tanto la chica lo observaba, mientras se asombraba por la gran energía que emanaba el prota, preguntándose si esta era la epifanía de 1000 años de cultivo, que se rumoreaba por todo el mundo, ya que si el prota despertaba, conmocionaría a todo el mundo del cultivo. Bueno gentecita, lo dejaremos allí. No olviden suscribirse al canal,